Buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión de estos diálogos de líderes responsables de SERES. Os recuerdo a todos los que estamos aquí, somos de las empresas de SERES, son diálogos dirigidos a la alta dirección. Mantenemos el foco habitual nuestro, es decir, esa conexión entre el progreso social y el progreso económico y, obviamente, con lo que estamos viviendo del COVID, pero mirando hacia adelante. Lo que nos importa, insisto siempre, es lo que estamos aprendiendo, lo que hay que hacer, lo que vamos a hacer. En la última sesión, que resultó interesantísima, con José Ignacio Gorigolzarri, con Elena Herrero, concluimos, por ejemplo, y lo subrayo, en la importancia de invertir en procesos de innovación pensando en el bienestar de las personas. Recibimos también muchas preguntas de todos vosotros sobre qué cambiar, cómo liderar, sobre la propia apuesta social de las empresas. Estos temas y otros temas los tocaremos hoy. Y hoy tenemos el privilegio de contar con Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, con Jesús Alonso, presidente consejero delegado de Ford en España. Entonces, me voy a dirigir a ellos, a los dos muchísimas gracias y la mecánica va a ser la misma de otras veces. Les haré algunas preguntas dividiendo básicamente entre lo que estamos viviendo y aprendiendo, pensando en el futuro y el papel de los líderes. Entonces, si os parece bien, me dirijo, empiezo, Antonio, y empiezo contigo, ¿no? Yo, que, bueno, vaya por delante, que os admiro, os conozco a los dos y os admiro enormemente a los dos. Y os leo mucho. Y te leía, Antonio, unas cosas que me gustaban mucho, donde tú subrayabas algo como que lo importante es ser persona. Luego hay una frase que se destacaba en una entrevista que decía: la victoria es de los que dan, es una verdadera apología de la generosidad, de la rentabilidad, de la generosidad. Y entonces eso me hace pensar eso, en las personas. Y yo me pregunto, ¿qué brechas tenemos que identificar, tenemos que combatir y qué brechas tenemos que atender en estos momentos que estamos viviendo con más inmediatez? Por favor. Bueno, Paco, en primer lugar, agradecer a SERES y agradecerte a ti pues esta invitación y un lujo compartir con Jesús y poder hablar esta mañana unos minutos, ¿no?, de cómo estamos viendo la situación. Yo creo que es una magnífica iniciativa. Sobre la reflexión o pregunta que me haces directamente sobre las brechas, pues la verdad es que las perspectivas que podemos tener las empresas pueden ser diferentes, pero al final vamos a coincidir mucho en cuáles son los colectivos más vulnerables, ¿no? Desgraciadamente hemos visto como los mayores en estos días pues están sufriendo más. Mayores que ya afortunadamente vivían una vida relajada y tranquila de jubilados y desgraciadamente se han visto más afectados. Pero sigue siendo muy válido el concepto de que mayores, jóvenes, acordémonos de los millennials, ¿no?, que han vivido una dura crisis del año 8 al 18 y que ahora, pues desafortunadamente, cuando están en plena madurez de su vida profesional, vuelven a tener dificultades, van a volver a tenerlas. Yo creo que en general brechas va a haber muchas, hay muchos colectivos afectados y tenemos que tratar de atenderlos a todos. Desde la perspectiva empresarial, pues el 90% de nuestro trabajo lo generan las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, con lo cual ahí tenemos una gran brecha. Si no somos capaces de recuperarles, pues vamos a tener una enorme dificultad. Pero luego hay otros muchos sectores, colectivos en esa España más vaciada que conocíamos, el mundo rural, la mujer rural, el acceso al primer empleo. Hay muchas actividades donde se pueden generar brechas y donde todos tenemos que trabajar. Yo creo que somos afortunados, tenemos capacidades sociales con un estado del bienestar muy fuerte que hay que proteger y sobre todo con unas empresas muy sólidas que pueden ayudar mucho a esta reconstrucción. Muchas gracias, Antonio. Claro, hay implícita en tus palabras una declaración de optimismo, de los optimistas que creen en su esfuerzo, ¿no? Dices, tenemos capacidades sociales, invocas de alguna manera lo que es la colaboración público y privada, la fuerza de toda esa sociedad civil basada en compañías privadas, los que aquí estamos en SERES. Bueno, pues gran parte de esas compañías y de lo que es el músculo en nuestra nación está, Jesús, en vuestro sector. Vuestro sector representa, yo qué sé, el 10% del PIB o también cerca del 10% en empleo. Además de eso, tú sueles decir que no podemos ser solo una sociedad de servicios. Yo estoy plenamente de acuerdo.
O sea, no se trata de defender ahora la tesis, porque yo creo que todos estaremos de acuerdo en la importancia de que haya una fuerte implantación industrial. Además, ahora estamos viendo, hoy estábamos leyendo, y ayer y hoy, que vosotros en Almusafes reabrís, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, con todo lo que estamos viviendo, en ese sector tan importante, ¿qué transformación hay en el tipo de trabajo? ¿Qué cosas nos puedes contar? Bueno, lo primero, muchas gracias, Paco, por la invitación tuya y de Seres. Un privilegio para mí también, Antonio, compartir este evento contigo, una persona tan humana, aparte de tan gran directivo. Ya contestando a tu pregunta, Paco, para nosotros el cambio fundamental este mes y medio ha sido que hemos tenido que dejar de facturar, ¿no? Llevamos prácticamente casi 2 meses sin producir en el mundo. Hemos empezado a producir un poquito en China y, lógicamente, pues eso cambia muchas cosas. Hay una parte también de la fuerza laboral, como yo mismo, y toda la parte comercial que trabajamos desde casa. Y lo cual en parte ya se hacía, ¿no? Pero ahora se ha acelerado. Y hay otra parte también muy interesante de desarrollo de producto que se está haciendo desde casa, y eso nunca lo habíamos experimentado, y afortunadamente hemos descubierto que también se puede hacer, con alguna dificultad más, obviamente, pero también se puede hacer. Con lo cual, bueno, pues ahora ya estamos preparando la vuelta. Y como bien dices, a partir del lunes en Europa empezaremos a producir, y en concreto en Valencia también, y con muchas ganas ya de esa vuelta a la actividad más normal. Gracias, Jesús. Y efectivamente esa vuelta a la actividad más normal, que ahora mismo pues es en lo que nos tenemos que empeñar, ¿no? Antonio, pensando hacia adelante, ¿no? A mí me gustaría que tocases, por un lado, yo antes después de que tú hablabas, decía que me parecía que invocabas esa colaboración público-privada, que es tan importante y que genera equilibrios o necesita equilibrios tan complicados. Y ahí encaja el concepto de responsabilidad social y la visión social que se tiene de la empresa. El otro día recibimos preguntas, y José Ignacio y Elena recibieron preguntas sobre eso. Yo te preguntaría, ¿cómo? Porque además tú lo dices, el concepto va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar y cómo va a ser esa visión social de la empresa en el gran marco, en el gran esquema de las cosas? Bueno, la verdad es que la reflexión, Paco, es muy necesaria en estos momentos, ¿no? Yo siempre he cuestionado el concepto anglosajón de la responsabilidad social corporativa del charity, ¿no? El dinero es necesario, efectivamente. Sin dinero no conseguimos hacer nada, pero el dinero no es el camino único para alcanzar los objetivos de compromiso social, ¿no? Yo creo que hay que meter las manos, hay que meter los brazos, hay que meter el alma dentro de la actividad social de la empresa, y eso no es dinero. Es decir, siempre repito, además, en mi organización, que los fondos económicos son siempre limitados, pero las capacidades humanas de aportación son ilimitadas, ¿no? Y esas son las que necesitamos. Entonces, la propia visión actual de la responsabilidad social corporativa ya iba mucho más allá de lo que era ese concepto de la donación pura y dura, que muchos han utilizado, lamentablemente, durante mucho tiempo como un concepto de marketing. Doy y pongo tanto y ya pues con eso lavo un poco mi cara y me comprometo, y no es así, ¿no? Yo creo que hemos desarrollado todos muchos conceptos que ahora se están poniendo muy en valor y que indudablemente van a producir, espero, lecciones que puedan seguir otros muchos. El concepto del voluntariado, de la aportación humana, de la interacción de todas las áreas de una organización. No hay que tener una fundación, si la tienes muy bien, pero no es necesariamente la fundación. La propia empresa tiene un alma social que hay que explotarla y desarrollarla en todas las relaciones, en todas las interacciones, las internas y las externas. Obviamente creando valor internamente. Si pagas bien y justamente a tus colaboradores,
si las relaciones son de equidad y justas, si hay conciliación, todo eso ayuda. Si además facilitas que en el entorno donde la empresa vive, trabaja, se desarrolla, pues la propia comunidad alrededor tenga esas oportunidades de educación, de igualdad de oportunidades, de tener unos servicios sociales públicos adecuados y, por lo tanto, también que la propia empresa privada pues, pueda competir y pueda ofrecer sus capacidades para que bueno, pues exista una buena interacción entre oferta y demanda. Yo creo que esa es la buena responsabilidad social que nos implica a todos y que en este momento pues además se está poniendo más en valor, ¿no? Porque estamos viendo cómo determinadas actividades que creíamos perfectamente satisfechas pues carecen, ¿no? No han dado la altura porque no teníamos los recursos suficientes para un momento de pico. Yo, y acabo con esto, esta primera reflexión sobre la RSC, Paco, en Latinoamérica, donde estamos muy involucrados, como conocéis, pues me decepciono, ¿no? Viendo porque cuando hemos ido y hemos dicho, oye, vamos a participar en todos estos proyectos y queremos colaboración para que no sea nuestro nombre el que figure de otras compañías de la misma actividad o de otras actividades, no es fácil, ¿no? Las élites locales muchas veces pues miran mucho más allá por encima del hombro respecto a lo que tú quieres hacer y comprometerte y no es fácil. Creo que en Latinoamérica y en muchos países del mundo las empresas españolas tenemos capacidad para trasladar ese concepto de esa visión de la RSC que permita comprometernos de verdad y no ser solamente unos jugadores de negocio, que es muy importante y que indudablemente creamos riqueza. Pero es una riqueza incompleta si no va acompañada de un dividendo social importante como es ese compromiso con el entorno, ¿no? Gracias, Antonio. Yo creo que nos has dicho cosas importantísimas, ¿no? La primera, cómo conviene que la empresa sea consciente de que su contribución debe ir mucho más allá de la filantropía, que es una actividad nobilísima y respetabilísima, pero que puede, por capacidades humanas, por conocimiento, por el quehacer de la empresa, poner un efecto multiplicador al esfuerzo inversor enorme, ¿no? Y has hablado de compromiso, has hablado de la búsqueda de la igualdad, la que importa, la que no, digamos, la que iguala moralmente a las personas, porque igualan oportunidades, etcétera. Y después has hablado también de ejemplo. Cuando hablas de Latinoamérica y esto, la posibilidad de servir con el ejemplo y de tener un efecto de tracción. Todas esas son las cosas de las que constantemente hablamos en Seres y debatimos en Seres y aprendemos unos de otros, ¿no? Y bueno, en ese contexto, Jesús, claro, si miramos hacia adelante, en el momento en que estamos viviendo, que hay, pues al final lo que tienes, o sea, lo principal es, digamos, en la mente es lo más urgente, lo que tienes, y hoy inevitablemente es la salud. Entonces, pensando en cosas prácticas, vosotros que arrancáis la producción, vosotros que que antes nos hablabas de cómo cambian los modos de trabajo y además, bueno, yo lo he pasado por alto, pero a mí me llama mucho la atención cuando hablas de diseño en planta industrial, teletrabajando. Claro, uno se piensa en el teletrabajo, pues como hago yo, que más labores de oficina o de contacto o de relaciones, ¿no? Pero es admirable que se puedan hacer esas cosas. Pero ahora, con las plantas funcionando, con miles de personas allí, ¿qué hacéis para asegurar el cuidado de la salud, la higiene, esas cosas que antes dábamos por descontado? Sí, es una buena pregunta porque uno de las prioridades que hemos tenido como muchos, me imagino, estas últimas semanas ha sido ver cómo iba a ser esta vuelta al trabajo. En el interín, como empresa industrial, pues hemos estado colaborando en lo que nos han pedido y en lo que hemos podido. Y yo creo que yendo un poquito al comentario inicial que hiciste, Paco, es una de las ventajas que tienen las empresas industriales, ¿no? Y más cuando empresas de este tipo que hacemos bienes de mucho valor y en mucho volumen somos capaces de hacer cualquier cosa, prácticamente, siempre que sepamos qué es lo que hay que hacer. Y eso es un poquito una de las actividades que hemos estado haciendo este último mes en todo el mundo, la verdad, desde respiradores, máscaras, batas, etcétera. Y ahora ya toca la parte de mucho volumen, que es volver a poner, en el caso de España, 7.000 empleados en Valencia. Y todo empieza por el momento en que está el empleado en su casa. Vamos a pedir en todo el mundo
que todos los empleados contesten un pequeño test de 3 preguntas online, que es básicamente decir que se encuentran bien, que no han estado en contacto con nadie con el virus en los últimos días. Y luego irán en general a los autobuses de la empresa, que lógicamente tendremos que poner más autobuses para aumentar las distancias. Luego al entrar en la empresa, pues entrarán con máscaras, tendremos también hay termómetros para poder medir la temperatura de todo el mundo que entre y limitar si hay alguien que está por encima de 37,5 para que no entre a trabajar. Y luego, por supuesto, máscaras de metacrilato en algunos puestos, en aquellos que puedan tener incidencia de menos distancia, lavados frecuentes, señalizaciones, en fin, un montón de medidas para asegurarnos de que la gente entre sana y salga sana del trabajo. Lo mismo estamos haciendo a nivel comercial, Paco, para nuestros clientes en los concesionarios, también revisando todos los procesos para asegurarnos de que la entrega del coche, la prueba demo, tengamos unos procesos que llamamos nosotros internacionalmente no touch, para asegurarnos de que el cliente pues, se encuentre cómodo y no tenga ninguna dificultad en interactuar con nosotros. Gracias Jesús. Claro, inevitable, imprescindible. Una cosa que me llama la atención es que todo lo que dices rezuma sentido común, es decir, cosas útiles para las situaciones que se viven, ¿no? Y cosas prácticas. Y además me alegro que hayas resaltado al final cómo, porque yo te estoy hablando de plantas industriales, pero claro, fabricáis para que los vehículos los podamos utilizar todos y eso entraña redes de distribución y una capilaridad geográfica, pues como pasa también, Antonio, con vuestras oficinas, etcétera. Entonces hay que extender esa mentalidad y todas esas exigencias y cuidados y sentido común, etcétera, por toda esa capilaridad, ¿no? Dejadme pasar ahora y vamos recibiendo preguntas y os animo a todos a que vayáis pasando preguntas, pero dejadme entonces que enfoque finalmente, como las cosas que yo traía, sobre el papel de los líderes, ¿no? Esto se llama líderes responsables. Y no quiero, vaya por delante, que no es que quiera yo mitificar o contribuir a la mitificación de la figura del líder, aquellos que nos toca dirigir una compañía. Yo pienso, utilizo palabras de otros, existe liderazgo cuando a ti te toca esa responsabilidad, eres capaz de tener un equipo cohesionado y dotarle de un proyecto común. Y ese es el caso de vuestras compañías, ¿no? Tú, Antonio, yo veo que tú mandas en las redes un mensaje semanalmente de cómo estás viviendo todo esto en primera persona. Y yo creo que eso es proximidad y es anticipación, que es una gran virtud. Tú eres aficionado al fútbol, pues eso, en los marcajes de fútbol y tal, el secreto está en la anticipación. ¿Cómo debe anticiparse un líder? ¿Qué debe hacer? Bueno, pues Paco, es una reflexión interesante que nos hemos hecho todos, imagino, sobre todo muy al principio del inicio de todo esto, ¿no? Yo el sábado 14 de marzo pues estaba en mi casa, habíamos celebrado la Junta General de Accionistas el viernes 13 y reflexionaba con esto y comenzaba a escribirme y a llamarme con colegas y con consejeros de la empresa y la pregunta tenía una respuesta: no tenemos manual para esto. Es decir, no tenemos manual para esto. Es decir, yo no he hecho muchos cursos de liderazgo, sí, de gestión empresarial, pero no tenemos manual, no nos hemos enfrentado nunca, ninguno de nosotros, a una situación como la que aparentemente se avecinaba en esos momentos, ¿no? Y efectivamente la realidad nos ha superado, ¿no? Todo esto ha ido mucho más allá de lo que podíamos pensar que era una nueva situación temporal y la realidad es que nos hemos tenido que adaptar, hemos ido tomando decisiones tanto desde el punto de vista empresarial, la primera, como bien ha dicho Jesús, pues proteger a nuestra gente y organizar la continuidad del negocio, y luego la siguiente es cómo trasladar lo que es la empresa
y cómo garantizar esa continuidad emocional, ¿no? que para mí es muy, muy importante. Y eso pues a mí me llevó a tomar esas decisiones de plantear con mi equipo un plan de comunicación muy amplio, ¿no? A todos los niveles y siendo partícipes todos los CEOs de países, todos los equipos directivos, todos los responsables corporativos, pero lo que es más importante, miles de empleados de nuestra empresa han sido parte del programa de comunicación, han grabado sus propios mensajes con sus familias, con sus entornos, en sus casas, y hemos visto historias maravillosas, ¿no? De cómo mensajes sencillos de apoyo de unos a otros han podido pues ayudarnos a compartir ese hombro que necesitamos muchas veces para poder aguantar la presión de lo que es una situación realmente incierta y complicada, que no podemos quitarle la importancia que tiene. Por eso yo mismo pues asumí ese compromiso de comenzar, ¿no? Y lo primero que hice fue el primer viernes pues mandar el mensaje más potente en mi actividad, y obviamente tiene unas características diferenciales a otras. Pues mi gente, los compañeros de MAFE tienen que estar tranquilos. No vamos a aplicar ningún expediente de regulación temporal de empleo porque no lo necesitamos. Todos están trabajando desde casa y eso hace que necesitemos todo su tiempo y todo su esfuerzo. Ese fue el primer mensaje del primer viernes y a partir de ahí, pues efectivamente hemos ido transmitiendo pues optimismo, también preocupación, nuestra propia visión, la mía personal muchas veces, que no necesariamente coincide con la general, y sobre todo pues ese canal de comunicación que limite esa ansiedad que todos tenemos. El viernes se acaba la semana, viene un fin de semana, aunque sea de confinamiento, el lunes volvemos con el ánimo y con la fuerza de haber disfrutado con la familia y comenzar una nueva etapa de la semana. Yo creo que es muy importante y la comunicación en estos momentos, sobre todo para aunar esa fuerza emocional, ha sido muy importante para nosotros, Paco. Gracias, Antonio. No tenemos manual, decías, no hay manual, es verdad. ¿Qué situación más sobrevenida y cuánto ha habido que aprender sobre la marcha, ¿no? Y continuidad emocional. Si yo hablaba de liderazgo, el liderazgo responsable que invocamos en Seres tiene mucho que ver con hacerse cargo de una situación emocional, lo que implica la conexión con todas esas personas. Entonces, conexión, comunicaciones son las palabras clave. Yo a estas palabras, Jesús, les sumaría la palabra colaboración, que está implícita en esa conexión y esa comunicación. Y vosotros, FOR en España, yo he visto vuestra capacidad de colaboración, bueno, la he visto en Seres. Vosotros habéis utilizado lo que llamamos las iniciativas responsables, y os habéis puesto en contacto con Cruz Roja, con una iniciativa maravillosa allí de apoyo, sencilla y práctica, o sea, útil. También os he visto hacer algo para la Generalitat Valenciana en vuestras plantas. Es decir, sois muy buenos en colaboración, pero yo lo que me pregunto es, vale, muy buenos en colaboración, pero ahora vosotros tenéis miles de empleados, miles de trabajadores, plantas que tienen que producir bajo presión, una red de distribución también bajo presión y una combinación de una compañía con un propósito, una visión de largo bien clara, pero una urgencia del corto, una de la inmediatez de ese lunes que abrís, tremenda. ¿Cómo articuláis eso? ¿Cómo lideras tú eso? Bueno, yo incidiría un poquito en lo que ya comentaba Antonio, que es el tema de la comunicación. Yo creo que toda esta situación lo que ha generado, en primer lugar, ha sido inseguridad en todos nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que la inseguridad se combate con comunicación a menudo y escuchando también la problemática de los demás. Y esta ha sido, yo creo, una de las cosas más importantes. Dentro de esta comunicación también está el tema de priorizar. Y, por ejemplo, en nuestro caso, y yo creo que en el caso seguramente de muchos, de pronto la prioridad ha sido, ¿tenemos algún enfermo? ¿Tenemos gente afectada? ¿Tenemos familiar? Esa es la primera pregunta de todas las reuniones que he hecho yo en el último mes y medio. Y dentro de eso, pues lo siguiente es, y de cara a la sociedad, ¿qué podemos hacer? Y entonces entran esas iniciativas porque yo creo que nos sale a todos de natural ahora. La parte bonita a lo mejor es que nosotros, como otros muchos de los que estamos aquí, tenemos una cierta sensibilidad hacia el tema y una continuidad en estas cosas. También el teneros a vosotros, Paco, en Seres, ayudándonos, porque en el tema este de la Cruz Roja
fuisteis vosotros un socio muy importante para esta colaboración. Y yo creo que además se han desarrollado iniciativas, en nuestro caso, donde nos empezamos a preguntar, bueno, pues, oye, ¿y los clientes qué dificultad tienen? Si no pueden salir de casa, si a lo mejor tienen que pagar el coche y no pueden, si están afectados por el COVID. Entonces, yo creo que todas estas sensibilidades nos llevan a tomar iniciativas que a lo mejor no son tan de titular, pero son igualmente importantes y que todos nosotros yo creo que estamos actuando sobre ellas en el día a día. Por ejemplo, el tema del cash flow, donde nosotros como compañía muy grande, pues es una de las grandes dificultades que tenemos, pero a la vez con toda la gente con la que interactuamos tenemos que reconocer que hay mucha gente afectada y tenemos que intentar buscar entre todos soluciones, ¿no? Y muchas veces son temas de, aunque parezca que no, son temas de responsabilidad social, ¿no? Porque hay mucha gente afectada por todas estas cosas. Muchas gracias, Jesús. Dejadme que vaya entonces, que me dirija ya a las preguntas, ¿no? Y preguntas que tenemos. Antonio, antes, en la primera intervención, yo te preguntaba por la brecha y enumerabas colectivos vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad y además lo marcabas por edad, por geografía o así, ¿no? Me preguntan, ¿con qué medidas está atendiendo MAPFRE en esta emergencia tratando de proteger a los más vulnerables? Bueno, pues la verdad es que una vez que efectivamente vimos que toda nuestra gente estaba segura y podía permanecer en casa y desarrollar sus actividades con normalidad, esa fue la segunda pregunta de manera inmediata, ¿no? Como decía Jesús, ¿qué situación tienen nuestros clientes y en qué podemos ayudarles? Esa fue la segunda pregunta. Y ahí efectivamente pusimos en marcha. Como decía, pues en España y en muchos países, pues la pequeña y la mediana empresa y sobre todo el concepto del autoempleo, pues son básicos para la sostenibilidad del tejido laboral español y para la propia producción de muchos bienes y servicios que luego incluso demandamos las empresas grandes para poder dar ese valor final a nuestros clientes. Y esa fue la preocupación primaria del negocio. ¿Cómo podemos ayudarles? Bueno, pues ahí pusimos en marcha en España y en prácticamente todos los países del mundo programas de flexibilización de nuestra relación. El contrato de seguros es un contrato y teóricamente hay que cumplirle y no prevé circunstancias como las que estamos viviendo. Pero ahí está pues la interpretación contractual y la flexibilización que necesariamente tenemos que hacer todos para ayudar. El autónomo y el pequeño empresario fueron el primer foco importantísimo para tratar de ayudarles. Los seguros no hay que pagarlos mientras dure el estado de alarma, mientras tu negocio esté cerrado, y además vamos a flexibilizar los sistemas de pago y vamos a crear mecanismos de revisión contractual que permitan que puedas estar un poco más tranquilo. A partir de ahí, que ese es el gran colectivo empresarial al cual nos dirigimos, vino ya más la parte social, analizar esas situaciones de determinados colectivos. Primero, la generalidad. La gran necesidad era la protección sanitaria, eso nos afectaba a todos. Cualquiera de nosotros era susceptible de poder ir a una UCI o necesitar un internamiento hospitalario. Y vimos que el gran drama de nuestra sanidad ha sido en estos días pues esa falta de material. Nos pusimos, bueno, como casi todas las empresas, a buscar material por todo el mundo. Desarrollamos una logística sin precedentes, aprobamos previamente unos presupuestos importantes para poder adquirir material sanitario. Nos pusimos en colaboración con startups que estaban comenzando a producir respiradores, con fabricantes, con determinados sectores que podían ser útiles y hemos tratado de coordinar y participar en públicos y privados de todo ese material sanitario que pudiera ayudar. Y luego, pues ya finalmente el tercer proceso, que ha ido simultáneo, pues ha sido efectivamente fijarnos en colectivos, fijarnos en los que se van a ver más afectados por la pérdida potencial de empleo que van a tener en los próximos meses. Personas de más de 50, 55 años, los jóvenes, habla de los millennials, hay que hablar de los más jóvenes que van a tener ahora más dificultad, pero también colectivos rurales a los que me he referido, colectivos sociales que usualmente pues tienen más dificultades para encontrar empleo y sobre todo apoyarles desde el punto de vista de la posibilidad de formarse
nuevas habilidades que les permitan adaptarse rápidamente a esta nueva sociedad que está surgiendo y que es más digital todavía, más solidaria, más digital, pero más necesitada de nuevos perfiles, y también ayudarles desde el punto de vista emocional, psicológico. Los mayores, hemos creado servicios de ayuda psicológica a los mayores. Estamos llamándoles para ofrecerles con personal especializado a todos los que podemos, pues mantener conversaciones, ver qué necesitan, ver qué servicios adicionales sanitarios, de alimentación, de farmacia precisan. Pues toda una serie de medidas que indudablemente pues, son relevantes, pero que forman parte de ese plan colectivo que hemos hecho entre todos y que yo creo que ha permitido pues, mostrar la mejor cara de nuestra sociedad. Y eso es muy valioso en estos momentos. Gracias, Antonio. De alguna forma, todo esto tiene que ver con ese alma que tú mencionabas antes. Tengo preguntas de diversa índole. Entonces, eso me va a hacer ir saltando de temas. No me resisto a preguntarte, Jesús, una cosa que tengo aquí sobre aprendizajes. Y viene a decir algo así que se supone que ha habido problemas con los suministros desde China al principio, la extensión de la pandemia, los cierres de la fábrica, pasar a la acción y proteger a los más vulnerables. Tal. ¿Qué aprendizaje de todo esto? Es que enumera cosas, ¿no? Fabricación de mascarillas, tal. ¿Qué aprendizaje se lleva Ford de esta pandemia? ¿Podíamos haber anticipado algo? ¿Podíais haber hecho algo? Bueno, mira, a lo mejor como algo un poco singular, lo que hemos descubierto, entre comillas, es cómo el Big Data nos está ayudando en este transitar, ¿no?, de estos 2 meses. Entonces, por ejemplo, a nivel mundial, con nuestra área de Big Data, tenemos del orden de 1000 y pico personas trabajando, son capaces de predecir cuándo es el mejor momento por país para reiniciar la producción, ¿no? Es simplemente un aspecto. Otro, por ejemplo, es la información de los vehículos conectados, que prácticamente todos los coches vendidos en el mundo, por favor, en los últimos 2 años están conectados, y entonces tenemos la capacidad de saber si el país se está moviendo o no se está moviendo. Si son vehículos comerciales los que se están moviendo, en qué ciudades, en qué tipo de rutas, no a nivel individual, obviamente estoy hablando de datos agregados, ¿no? Pero es muy interesante para entender la realidad de cada una de las sociedades y, por lo tanto, poder predecir y tomar decisiones. Muchas gracias. Una vez más vemos lo mucho que podemos aprender en esta especie de crisis, pero curso acelerado de aprendizaje, y mucho tiene que ver con la tecnología. Antonio, en este salto que estoy haciendo siguiendo las preguntas, te voy a dar una pregunta que te la dirigen a ti, además, Fernando Feijóo, que dice: ¿es necesaria la colaboración público-privada? Y entiendo que yo lo he mencionado, tú has asentido, pero no hemos hablado de ello. Entonces, ¿es necesaria la colaboración público-privada? Absolutamente, ¿no? La respuesta es sí, y de manera contundente. Si ya lo era antes, ahora lo es mucho más, ¿no? Hemos podido atender mejor esta crisis con esa colaboración público-privada. Que está viendo de la sanidad, pero hay muchas otras más necesidades donde estamos trabajando y abordando, ¿no? Ayer mismo tuve la oportunidad de mantener una conversación como presidente de la Fundación Consejo España-Brasil con la ministra de Asuntos Exteriores, y hablábamos de esto, ¿no? Pero hablábamos de esto de cara a lo que es las sociedades de países emergentes fuera de España. En España, en Europa, lo tenemos muy asumido porque es una realidad, ¿no? Y estamos absolutamente convencidos de que esa colaboración produce riqueza, pero no así en muchos otros países donde tenemos que ganar naturalidad en esa relación. La colaboración pública-privada no puede ser ideologizada, no es ni de derechas ni de izquierdas. Se trata de un concepto de aportar los recursos allá donde se necesitan de una manera coordinada y cohesionada. La empresa privada
es el germen de creación básica de riqueza en nuestra sociedad, tal y como la conocemos, y está consagrada constitucionalmente. Y además la empresa es el órgano vital que genera empleo y que genera valor. Si además la empresa trabaja bajo esos conceptos de desarrollo comercial y búsqueda del beneficio, acompañando de la generación de un dividendo social potente que enriquezca al entorno donde vive, el entorno público necesita de todo eso, necesita de esa flexibilidad, necesita de esas capacidades y tenemos que ponerlas a disposición de todos. Ahora hay un mensaje o un análisis en curso en la actividad aseguradora para el futuro, es cómo vamos a abordar estos grandes eventos que hasta ahora no formaban parte de los contratos de los clientes. Por ejemplo, no solo la pandemia que estamos viviendo, que estaba obviamente era un bien inasegurable por principio, pero también el tema de los ciberriesgos, que es otro elemento que nos amenaza y que figura ahí. Es imposible hacerlo desde la sean estas situaciones, que pueden llegar a ser problemas graves como el que estamos viviendo ahora, puedan llegar a ser atendidos por la sociedad en general al menor costo posible y con la mayor eficiencia alcanzable. Por eso creo que la colaboración pública-privada en todos los aspectos es necesaria. Y pongo un ejemplo último de lo que ha hecho nuestra empresa como ejemplo de colaboración público-privada, y es que la Comunidad de Madrid ha emitido un bono para poder comprar material sanitario por importe de 50 millones de euros. Mapfre lo ha comprado en su totalidad y lo está distribuyendo socialmente, sin comisiones, sin gastos, para nada, ayudando a que de una manera el inversor pequeño, ahorrador pequeño en España, pueda obtener una rentabilidad razonable. Está ayudando además a la compra de material sanitario que gestiona la sanidad pública y estamos contribuyendo de una manera ambos, lo público y lo privado, a generar valor y riqueza incluso en estos momentos tan difíciles. Muy claro, muy claro. Muchas gracias, Antonio. Y me gusta cuando subrayas, digamos, esa huida de la ideología, bueno, de la lucha ideológica alrededor de los conceptos. Y esto lo cito como prólogo, Jesús, porque te voy a lanzar una pregunta que nos pasa nuestro buen amigo Perelli. Pero es un poco para que te vayas atando los machos. Dice, ¿cómo sería de justo distribuir el coste de esta crisis entre empleados, alta dirección y accionistas? Sí, es una pregunta muy interesante. Déjame simplemente que comente que estoy 100% de acuerdo con Antonio en el tema de la colaboración con las autoridades públicas, y es imprescindible. Nosotros en nuestro compromiso medioambiental, de inversión, de renovación de parque, no tenemos más remedio que contar con los gobiernos, ¿no?, para que ir de la mano en estas cosas. Yo creo que es que no hay más remedio que ir juntos, ¿no? Y en la pregunta que tú hacías, también es muy interesante porque, por ejemplo, nosotros no hemos tenido más remedio que suspender el dividendo, con lo cual los accionistas evidentemente están afectados. También, a partir de un cierto nivel en la compañía, una parte importante del salario se ha pospuesto hasta final de año. De tal manera que al final yo creo que los daños de la pandemia de alguna manera pues no tenemos más remedio que compartirlos entre todos. Muchas gracias. De alguna manera está embebido en la esencia de una empresa con mentalidad, con alma, con visión social, etcétera, ¿no? Y además con un planteamiento inteligente. Nosotros siempre hablamos de valor compartido, de win-win, etcétera, etcétera, que es el planteamiento inteligente. Bueno, nos acercamos al final y entonces, antes de concluir, permitidme, porque tengo algunas preguntas, pero se pueden combinar. Pero yo creo que lo que os voy a pedir es simplemente que en 1 minuto, 2 minutos o así, nos digáis lo esencial que querríais comunicaros a todos, las palabras clave
o actitudes clave, lo que es más importante de cara a esta, vamos a llamarla reconstrucción, vuelta a la normalidad, reanimación, lo que sea. ¿Qué es lo más importante? Te paso primero el testigo, Antonio. Pues quizás, Paco, yo acabaría con las siguientes palabras. Lo primero es que no nos tenemos que sentir culpables de nada como sociedad. No somos responsables de lo que está pasando y seguramente pues en algunos momentos lo hemos dudado. Tenemos que sentirnos bien y con la frente muy alta. Lo segundo es que creo que estamos haciendo las cosas bien en general y no podemos achacar por malos ejemplos a la generalidad un comportamiento erróneo. Lo tercero es que hay que estar siempre en el puesto de acción para saber la complejidad de las situaciones y tratar de entender a los demás cuando tienen que tomar decisiones. Y ahí también pues voy a la parte que nos toca respecto a nuestros gobernantes y a esas situaciones complicadas que están viviendo. Y lo cuarto y último es que lamentablemente vamos a dejar víctimas, vamos a dejar personal vulnerable en situaciones complicadas, pero vamos a poner todos de nuestra parte para poder ayudar y resolverlo, y lo vamos a resolver, no tengo la más mínima duda. Creo que hemos dado y estamos dando muestras claras de ejemplo de capacidades que parecían insoñables. El teletrabajo, la solidaridad, la interacción entre empresas, estos mismos diálogos donde antes te costaba cazarnos para tenernos a mano y hablar, y ahora pues lo tienes bastante más fácil. Es decir, hay muchísimos ejemplos para poder demostrar de que estamos en una voluntad clara de ayudar. Y los ciudadanos, nuestros compañeros, nuestras familias, nuestros amigos, tienen que saber que todos tenemos que arrimar el hombro también y que forma parte de ese concepto de que esta sociedad tiene que apoyarse mutuamente más en valores muy sólidos, no debemos perderlos y sobre todo pues garantizar que todos, independientemente de su edad, de su estatus, de su condición y de su origen, pues tienen un hueco para poder ayudar y arrimar el hombro en estos momentos. Y vamos a salir adelante. Muchas gracias, Antonio. Qué gran resumen. Oye, por cierto, que tienes toda la razón. No me está costando nada invitar a estos diálogos. No ha habido ni un solo líder empresarial, ni un solo hombre ni una sola mujer con esta responsabilidad que me haya dicho no. Luego, los problemas de agenda son los problemas, las dificultades de las agendas son otras. Pero la verdad es que el afán de colaborar de todos es admirable. O sea, la respuesta no puede ser más positiva y yo con toda humildad os doy las gracias a todos los que estáis ahora aquí, los que estáis escuchando, los que os he pedido y a los que os voy a pedir, ¿no? Jesús, te hago la misma pregunta. Sí. ¿Qué nos dirías? Sí, yo no quiero repetirme porque todo lo que ha comentado Antonio lo suscribo. Yo creo que nos ha vuelto más humanos, que quizá podríamos añadir más sensibles a las necesidades de los demás. Yo la verdad es que me considero una persona bastante de piel y echo de menos el contacto con la gente y esos abrazos, ¿no? Esos besos, a ver si pronto podemos volver a unirnos como sociedad en esa dirección, ¿no? Y luego, quizás todo lo que estamos aprendiendo, a ver si no se queda por ahí, ¿sabes? Sino que conseguimos reinventarnos, ¿no? Y reinventar muchas cosas. Estaban comentando, no sé si de Italia, que querían alterar el tema de las horas puntas. Yo creo que son cosas estúpidas que llevamos haciendo 50 años y deberíamos pensar con todas estas nuevas herramientas cómo nos reinventamos y cómo hacemos las cosas de una manera diferente, donde perdamos menos el tiempo, congestionemos menos las ciudades, etc. Muchísimas gracias. Bueno, no voy a decir ninguna conclusión porque habéis estado brillantísimos los dos y creo que todos lo suscribiríamos. Con lo cual, lo que voy a hacer es ya proceder a cerrar y vamos a acabar los diálogos de hoy. Gracias por recordarnos que nos hemos vuelto más humanos. Gracias por recordar la importancia del personal, de las personas más vulnerables. Gracias por recordarnos la importancia del aprendizaje. En todo eso es en lo que estamos en Seres, en todo eso es en lo que seguiremos trabajando y seguiremos viéndolo en estos diálogos.
Lo que vamos a hacer desde hoy es que vamos colgando los vídeos de las ediciones anteriores con un cierto decalaje y se pueden ver. Bueno, pues la semana que viene tendremos una nueva sesión, os invitaremos a ella y os esperamos a todos. De nuevo, Antonio, Jesús, muchísimas gracias. Ha sido toda una lección. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.